Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con el gobernador Juan Manuel Urtubey. Muy buenas noches y gracias por estar aquí, ¿no? Buenas noches. Gracias por venir. La primera pregunta es, ¿qué rol han jugado los gobernadores hoy? Yo mismo lo decía, que yo creo, bueno, yo tengo una explicación, pero quiero saber la suya. ¿Qué rol jugaron para bajar un poco los decibeles? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Fue surgiendo naturalmente? Nosotros estuvimos conversando todos estos días sobre una especie de encerrona que se fue llevando entre dos alternativas que en definitiva lo que buscan es lo mismo. Creo que todos están buscando mejorar la situación salarial de los trabajadores, obviamente el impacto impositivo de ella. Y en alguna medida lo que nosotros planteamos, y particularmente planteé yo hoy temprano en el Senado, apenas empezó la reunión de la comisión, es un dictamen alternativo que trata de encontrar algunos puntos que acerquen distintas posiciones y que también innoven algunas otras, pero lo que estamos buscando es cómo salimos de esa contradicción, que esto es salario de los trabajadores versus financiamiento del sector público. No tienen por qué ser contradictorios y en alguna medida me parece que hay que salir de la lógica de discutir quién tiene razón, ¿no? Una especie de tema de poder. Yo gobierno una provincia cuyo impacto fiscal de esta medida superaría los 1.000 millones de pesos y yo necesito resolver ese tema porque tiene que ver con mi administración. Para eso me pagan, para eso trabajo y tengo que resolverlo. Tratando de correr todas las cuestiones de la política, porque cuando le empecemos a poner condimento arriba se complica. Bueno, hablando con la mayoría de los gobernadores coincidimos en eso. Impulsamos un dictamen alternativo que lo que busca es justamente tratar de acercar posiciones. Se lo planteó eso en el Senado, lo van a discutir seguramente los senadores y esperamos que de ahí surja un consenso, a ver si podemos corregir algunas cosas que creemos que hay que corregir y acompañar algunas otras que creo que están bien, ¿no? Le pregunto algo, casi que lo uso de periodista, de cronista de lo que ocurrió en estas últimas horas, porque anoche uno prendía televisión a esta hora y el panorama era: en el Senado se va a votar el proyecto tal como vino de diputados, problemas para el gobierno y Macri hay que ver si veta o no. Y ahora estamos hablando de abrir un diálogo multisectorial, a ver qué responde el presidente. Mañana a las 11 de la mañana se dilató un poco la discusión, como que se calmó la cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Esencialmente lo que se descubrió el velo, se abrió el velo y se descubrió que en definitiva no hay un consenso tan mayoritario respecto de que las cosas se tienen que hacer urgentes ya. Y si yo no, digamos, creo que debemos de tener una ley, no hay que dormir la sanción de la ley, nada. Pero me parece que en eso lo bueno es enemigo de lo súper urgente. Hay que resolverlo, hay que hacerlo, no hay que darle vueltas al tema, pero me parece que hay que apelar a un poquito de reflexión en el tema. Hay algunas cuestiones que nosotros creemos que se deben corregir y otras que me parece, como te decía, que están buenas, pero correrse de la lógica de River Boca, blanco-negro, me parece que tiene que ver con la función legislativa. Luego de las visitas nuestras al Senado nos reunimos, estábamos 9 gobernadores, pero otros que no pudieron venir, pero que por teléfono estuvieron hablando con nosotros, y coincidimos en la necesidad de que se abran instancias de diálogo en el Senado, también a nivel de los bloques parlamentarios, también de diputados, por cierto, con el Poder Ejecutivo, que se pueda conversar y salgamos de una pelea de poder que a lo único que lastima es a la gente, ¿no? De hecho, yo decía que se ha formado una liga de gobernadores. No sé si lo hicieron a propósito, se fue generando. ¿Hay posibilidad de que se institucionalice de alguna manera, que se mantenga esa instancia? Yo sé que permanentemente se consultan entre sí, pero digo algo un poco más Nosotros hablamos mucho, es más, hoy en la reunión que teníamos se planteaba, bueno, cómo nos damos, no una organización así formal y de poder, sino de trabajo. Yo sugerí que armemos un grupo de WhatsApp, digamos que hoy creo que es la mejor manera de armar una liga, una cosa, claro, donde podamos hacer la cosa más ágil, entender códigos de relación diferentes, me parece, más horizontales y una mirada un poquito más, más cercana a los tiempos que hoy te exigen, pero esencialmente la lógica es coordinar, corriéndonos de miradas, porque no éramos todos gobernadores de un solo partido, había de todos partidos. Claro. Corriéndonos de la posición político-partidaria nuestra, tenemos responsabilidades comunes. El problema del déficit fiscal en la Argentina es complicado y hay que tener muchísima atención
en lo que significa de las provincias. La Argentina tiene déficit fiscal, es sabido por todos. Esto se resuelve o con endeudamiento o con emisión. No hay otro camino, no hay otro camino, no existe. Bueno, quiero que sepan que en las provincias ese camino no existe. ¿Por qué? Porque las provincias no tienen política monetaria, no pueden emitir. Es más, cuando la tenían fue un desastre, pero bueno, no tienen. Y segundo, tampoco se puede apelar al financiamiento para gastos corrientes porque está expresamente prohibido por nuestras normas, por el Banco Central, el sistema financiero no lo puede hacer. Entonces, estamos en una situación complicada. Plantear un Estado provincial desfinanciado es decir, a ver, ¿qué dejamos de pagar? ¿Qué dejamos de hacer? Y en ese sentido me parece que hay que entrar. A mí me toca gobernar una provincia en donde aparte quiero ser honesto. No más del 2% de los trabajadores de mi provincia están inmersos dentro de estas discusiones que estamos teniendo. El otro 98% le encantaría sentarse a discutir pagar ganancia, si paga ganancia o no. Pero lamentablemente el norte argentino es una Argentina diferente a esta. En ese marco yo necesito tener un Estado presente que a mí me garantice posibilidad de brindar educación pública, salud pública, tendidos de agua, redes de cloacas. Es la realidad de la Argentina en la cual a mí me toca una responsabilidad de gobierno. Entonces, yo entiendo que tenemos que tratar de componer en esta Argentina tan diversa algo que sea más que una debilidad, una riqueza. Y yo apelo a la buena voluntad de aquellos que tienen responsabilidad para que lo podamos hacer juntos, ¿no? No lo quiero comprometer, no le quiero preguntar quién va a ser el administrador del grupo de WhatsApp de los gobernadores, porque ahí ya va a empezar a haber lío, ¿viste? Ahí empieza la discusión de poder, ¿Viste que hay uno que administra, le cambia el nombre, le cambia la fotito? No quiero que haya discusiones políticas, pero le quiero preguntar, gobernador, si se lo preguntamos también recién a Marcos Peña. ¿Hubo errores del gobierno para que la situación llegara a cómo está hoy? Que Ganancias ocurriera lo que ocurrió, que se aprobara este dictamen en la Cámara de Diputados. ¿Fue culpa del gobierno lo que pasó? El conflicto hasta el claramente sí. Empieza siendo responsabilidad del gobierno, claramente sí. ¿Por qué? Porque acá lo que hay que sentarse es... no hay que dejar que las cosas sucedan, en el sentido de... uno puede... Hay cuestiones que se pueden prever, o sea... la Argentina tiene que evitar errores no forzados que nos permitan evitarnos situaciones enojosas como esta, que no nos ayudan a nadie. O sea, la Argentina tiene que tener... Hace poco el Congreso de la Nación sancionó una norma que estableció una especie de comisión de análisis y evaluación de reformas tributarias. No pasaron más de 4 meses y estamos haciendo otras cosas sin que se conforme esa comisión, sin que se hagan. Me parece que hay que darnos un poquito más de previsibilidad. Nosotros estamos planteando, inclusive, que la Argentina debiera tener algunos institutos que te garanticen estabilidad normativa en materia fiscal para atraer inversiones, porque si no, vamos a seguir ahuyentando gente. Si nosotros tenemos una mirada casi histérica, por decirlo de alguna manera, en donde todos pensamos de una manera, 2 meses después pensamos de otra, un poquito más allá, me parece que hay que ser un poquito más moderados en eso, ¿no? Eso sería una gran maduración institucional. Recién yo trataba de analizar cómo quedó Cristina Fernández de Kirchner en todo esto. Algunos dicen que fue beneficiada por toda esta discusión, porque se peleaban todos menos ella, que no participaba, y otros que dicen que todo lo contrario. Ha sido la confirmación que está fuera de la discusión política fuerte, de verdad, e importante, y que Cristina ya no tiene influencia en ese tipo de debate. Usted que tomó distancia en su momento de Cristina, ¿cómo la ve ahora y qué perspectivas le ve de futuro, sobre todo para las elecciones de medio tiempo del año que viene? Yo sinceramente creo que la política argentina, en definitiva, va generando con el paso del tiempo dialécticas diferentes. El patrón referencial de la política argentina hoy es el presidente Macri, es el gobierno de Macri, ya no es más Cristina Fernández de Kirchner, que ocupó un lugar importante en la política argentina, sin lugar a dudas. Me parece que ese lugar es cada vez menor, por una cuestión natural. Tiene que ver con el paso del tiempo, tiene que ver con también procesos sociales y políticos que se van agotando. Nada es para siempre, y me parece que hay que entenderlo así, ¿no? No le quiero pedir, si lo quiere hacer, genial, que ponga una calificación de este primer año de Mauricio Macri. Recién hablamos del tema también con Marcos Peña, pero sí preguntarle qué es lo mejor y qué es lo peor que ve el gobierno de Macri. Yo creo que está bueno que el gobierno haya avanzado en resolver algunas cuestiones estructurales que nos alejaban del concierto regional e internacional.
Recuperar la relación con el mercado de capitales es algo que la Argentina necesita, no solo para financiar el sector público, sino para permitir que el sector privado pueda tener financiamiento. Tener una política internacional menos ideologizada y sesgada, sino que tenga más que ver con los intereses de verdad de la Argentina y no con miradas políticas. Quiero poner un ejemplo. Cuando se generó ese fuerte bloque del Pacífico, la Argentina no entró en el entendimiento que esos eran países que estaban a la derecha o lo que sea. Paradójicamente, los gobiernos de todos esos países cambiaron, hoy están a la izquierda y los de acá a la derecha. O sea, hay que correrse de esas categorías ideológicas, porque nosotros no tenemos por qué discutir la política interna de otros países, que ellos hagan lo que quieran hacer, nosotros hagamos lo que hacemos. Creo que en algunas cosas de esas se avanzó, se resolvió algunas cuestiones que debíamos resolver, el tema del cepo y demás. Y en el otro lado del mostrador veo que se abusa del mecanismo de prueba y error. Está bien, es un valor ciudadano, qué bueno que se admite cuando se equivoca. Bueno, hay que tratar de equivocarse un poco menos, porque eso genera inestabilidad. Lo que nos pasó con tarifas particularmente, en donde veníamos planteando y dijimos había que ir por un camino más gradual, porque si no, esa inestabilidad iba a lastimar justamente lo que se buscaba, que es dar previsibilidad. La Argentina tiene que dejar de hacer marcha y contramarcha permanente. ¿Por qué? Porque eso ahuyenta la inversión que necesitamos para crecer. Por eso es que, frente a todos estos cambios que se hacen, yo lo que quiero es que nos calmemos un poquito, que veamos de qué manera el impacto sea el menor posible a efectos de generar incentivos para que haya mayor actividad económica y más empleo en la Argentina. Porque si no, vamos a seguir discutiendo ganancias de trabajadores que van a ser cada vez menos. Aquello, pues vamos a ser francos, hoy estamos discutiendo un universo de aproximadamente un 20% de argentinos que está discutiendo este tema. El otro 80% les encantaría discutirlo, no llega a discutirlo. Gobernador Juan Manuel Urtubey ha sido realmente muy amable. Muchísimas gracias por haber venido a Los Leuco. Muchísimas gracias que ande a ustedes. muy bien.